Bueno, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a este webinar que hemos titulado ¿Qué nos dejó el Congreso Europeo de la Sociedad Europea de Cardiología en conjunto con el Congreso Mundial de Cardiología? Quiero agradecer a Grupo Leti y a lo que es Cardiomed, que es su línea cardiometabólica, por permitirnos esta noche hacer un evento científico académico que nos va a llevar a hacer un recorrido de los puntos más importantes que se trataron en este Congreso Europeo de Cardiología. Y lo mejor que tiene este webinar es que vamos a ver la exposición, vamos a ver las conferencias de los mismos actores que estuvieron en el Congreso Europeo de Cardiología. Vamos a estar hablando qué nos dejó en hipertensión arterial con el doctor José Aray. Nos va a hablar también qué nos dejó en antiagregación con el doctor Abelardo López, quienes estuvieron presentes en la presentación de los artículos, la presentación de cada uno de los trabajos que hubo en el Congreso Europeo de Cardiología. Así que tenemos en la noche un panel de expertos, el doctor Exxon y el doctor Martín, que nos van a estar entonces abriendo una discusión para poder entender y poder hablar un poco de todo las controversias y las preguntas que se hicieron en el Congreso Europeo de Cardiología. Yo soy el doctor Arturo Alfonso, cardiólogo intervencionista, y voy esta noche a ser el coordinador. Así que vamos a iniciar con la primera conferencia que nos dejó en hipertensión arterial. El doctor José Gregorio Aray es cardiólogo egresado de Ascardio. Actualmente es presidente de la filial Anzoátegui de la Sociedad Venezolana de Cardiología, y también presidente de la seccional de lo que es la Fundación Venezolana de Cardiología Preventiva. Él nos va a estar hablando en relación a qué nos dejó en hipertensión arterial. Así que bueno, damos entonces continuidad con el doctor José Aray. Gracias, Adrúbal. Gracias por tu presentación, producto del cariño y de la amistad. Un abrazo. Gracias a Laboratorios Leti. ¿Se ve bien la presentación? ¿Se ve bien? Puede compartir pantalla, todavía no ha iniciado. Pantalla. Sí. Ajá. Ah, ok, se ve la pantalla, se ve, no se ve la presentación todavía. Eh, Esto siempre Bueno, lo mientras que el denomino. doctor Araí nos pone la presentación, recuerdo que la dinámica va a ser al final, vamos a hacer lo que es la discusión de todas las presentaciones, así que las preguntas que tengan las pueden ir haciendo, las vamos nosotros guardando, pero al final con el panel de expertos vamos entonces a estar haciendo la discusión final. Ya se ve entonces la presentación del doctor Araí. Muy bien, gracias a Adrúbal por tu presentación. ¿Se ve? Sí, Sí. correctamente. Ahora no la veo yo. Perfecto. Gracias por la presentación, Adrúbal, y gracias a Laboratorios Leti por esta gentil invitación de compartir en este primer webinar de qué nos dejó el Europeo de Cardiología que se celebró recientemente en Madrid en conjunto con el Congreso Mundial de Cardiología. Eh, si bien es cierto, este congreso siempre es muy esperado por todo lo que nos deja. En hipertensión arterial no hubo ninguna novedad y las guías del 2024 se mantienen. No así para la presentación de las guías de miopericarditis, de dislipidemia, de las enfermedades valvulares y de las enfermedades en el embarazo. También se presentó por primera vez las guías de enfermedades cardiovasculares y enfermedad mental, que veo por allí que ya la Sociedad Venezolana de Cardiología, lo veo con buen augurio, siempre a la vanguardia, va a presentar algo sobre cardiopsiquiatría el próximo jueves.
bien esperado estas guías que se presentan por primera vez. Como les dije, las guías de hipertensión arterial no llevan ninguna modificación, por lo menos las europeas, y se mantienen con las del 2024 hasta el sol de hoy. No lo sé si para próximas meses o ya a inicios del año que viene se estén reagrupando estas guías europeas para llevarnos una nueva estratificación y una nueva redefinición sobre en cuanto a lo que dice sobre hipertensión arterial y lo que lleva la población de alto riesgo para recibir tratamiento. Y eso basado en que 2 semanas antes se presentan las guías americanas de hipertensión arterial, donde ellos sí llevan a una modificación importante para la redefinición de hipertensión arterial y ya la llevan a valores incluso mucho más bajos. Eso no quiere decir que nosotros todos vamos a ser hipertensos con esta nueva clasificación, sino que esto lo que nos lleva es a un enfoque preventivo y de detección más temprano, y eso producto de la alta prevalencia que está existiendo a nivel global y que para nadie es un secreto sobre la hipertensión arterial. Y en los Estados Unidos están reportando alrededor de 47% de prevalencia sobre esta enfermedad, que es un enorme flagelo a nivel mundial. Nosotros no escapamos de ello y el estudio EVESCAN ya unos cuantos años atrás nos dice que estamos rondando alrededor del 40% de prevalencia. Así que este enfoque que nos lleva a más temprano para tratar la hipertensión arterial, lo que está tratando es de buscar evitar esas complicaciones no solamente estructurales, sino fisiológicas que muy probablemente nos lleven a retrasar todo este tratamiento. Y lo que lleva es más bien a buscar un enfoque más temprano para tratar la hipertensión arterial. Es por ello que no solamente tratar los niveles de presión arterial y no solamente tratar desde el punto de vista matemático, sino que buscar la manera de hacer prevención a más temprana edad para evitar las complicaciones. No solamente vamos a tratar de bajar la presión arterial, sino que tenemos que buscar manera de combatir todos los factores de riesgo modificable, y de ellos está hacer y fomentar el ejercicio, reducir el consumo de sal, incrementar el potasio en esta sal, como muy bien estamos viendo con los recientes estudios y los recientes resultados que están saliendo a la luz, reducir el consumo de alcohol, reducir el peso, que es muy importante. Y otro que dos están de acuerdo, tanto los europeos como los americanos, es tratar de clasificar y estratificar a ese paciente hipertenso con todos estos factores de riesgo y hacer un cálculo para poderlo llevar a esa reducción de riesgo. Es por ello que las guías americanas, y esto no lo voy a desglosar porque la idea no es desglosar las guías americanas, sino lo que nos dejó el europeo, pero aquí les voy a dejar el link para que ustedes fácilmente puedan accesar a él, y es hacer este cálculo de este riesgo, de esta escala o de esta escala de riesgo para poder prevenir las complicaciones y que sumamente es fácil de uno aplicar. Todo paciente hipertenso o todos aquellos que lleven por encima de 140/90 y sin comorbilidades no lleva duda que va a llevar tratamiento. Pero aquel paciente que tenga 130/80 con comorbilidades, enfermedades cardiovasculares, diabetes o un riesgo prevén mayor de 7,5, debe de estar llevando y estar recibiendo tratamiento médico. Y es muy fácil de aplicar, solamente el sexo, la edad, el colesterol total, el HDL, la presión arterial sistólica, el índice de masa, la tasa de filtración, si es diabético, si fuma, si recibe tratamiento antihipertensivo, si tiene drogas hipolipemiantes, si hay proteinuria o presencia de ella y si conoce sus niveles de hemoglobina glicosilada. Para ello,
Así podemos estimar este riesgo, prevén y estratificar a nuestro paciente. Y si nos puede pasar a aquel paciente que probablemente tenga 135, 85 y que nos esté pasando solapado y no puede estar recibiendo tratamiento. Es por ello que lo que están haciendo las guías europeas, lo que las guías americanas, lo que están llevando es a recibir un tratamiento más temprano para evitar esas complicaciones. Esto no lo aprendimos en el europeo, pero no lo puedo pasar desapercibido porque apenas tiene 2 días de haberse publicado y salió recientemente a través de un Twitter. Pero me llamó poderosamente la atención porque es una parte o una guía o no sé cómo llamarlo porque es a través de cómo vamos a evaluar la eficacia antihipertensiva de drogas o combinaciones a través de este metaanálisis que está randomizado y es doble ciego. Vamos a ver si nos abre a través de este link. Y es muy fácil de aplicar y que nos puede llamar poderosamente la atención para así llevar a nuestros pacientes. Y fíjense cómo, si nosotros podemos agregar una droga que escogemos aquí al azar, por ejemplo, quien no ha utilizado amlodipina con 5 miligramos, le aplicamos unas presiones arteriales que están alrededor de 150 a 100 y le estratificamos a nuestro paciente a 5 años con 7,5 del Prevén y le calculamos el riesgo. Fíjense cómo nos va a dar esta tabla cuánto estamos logrando reducir el riesgo de la presión arterial sistólica apenas de 9 milímetros de mercurio con un promedio de 8,10 y de 6 para la diastólica con un promedio de 5,6. O sea que nos estamos quedando cortos y nos está diciendo que tenemos una estrategia de baja intensidad para ese paciente. Yo creo que esto es sumamente importante para la hora de nosotros definir cuando nos enfrentamos a nuestros pacientes cómo tratarlo y saber si realmente estamos logrando el objetivo de nuestros pacientes a la hora de elegir el esquema terapéutico. Volvemos a la diapositiva donde nos quedamos. Y así aquí tienen el link donde podemos accesar fácilmente hacia esa calculadora que nos puede decir si nos estamos quedando cortos o probablemente nos tengamos que añadir esquema terapéutico, ¿ok? Otro punto importante que hay que resaltar es la hipertensión arterial resistente en cuanto a su diagnóstico y tratamiento. No quiero que me la tomen como una falta de respeto porque sé que cada uno de ustedes maneja muy bien el diagnóstico de hipertensión arterial resistente. Solamente quiero recalcar un punto importante que todavía las guías europeas se mantienen con este punto de corte y las guías americanas ya lo descendieron a 130, 80. Y es probablemente para eso, para tratar de buscar la manera de cómo reducir el riesgo de ese paciente y tratarlo de manera más preventiva y hasta incluso más precoz. A estos dos ítems de pseudoestratificación o de pseudodiagnóstico de hipertensión, yo le agregaría aquí en nuestro país la calidad y la procedencia dudosa de los medicamentos que nosotros tenemos aquí en nuestro medio, que más de uno deben haber encontrado probablemente pacientes que venían siendo muy bien controlados y por medicamentos de baja calidad después pierden el control y la meta de esa presión arterial. Entonces, este ítem es importante agregarlo en nuestro medio. Eh, una vez descartado todo esto, seguimos el siguiente paso en la hipertensión arterial resistente y nos indican que puede llevar cabida los inhibidores de la aldosterona como la espironolactona y que si ella no es bien tolerada, la esplerenona puede tener una indicación. Si a mí me lo preguntan, probablemente me quede con esplerenona dado a que sus efectos adversos son menores que la espironolactona. Es probable
que tenga una mejor indicación. Y sin embargo, fíjense que su indicación en las guías europeas es clase 2A. En las americanas se mantiene para la hipertensión arterial resistente, no lleva ninguna modificación, es igual primero la indicación de la espironolactona y después, si no es bien tolerada ella, Splenrenone con sus dosis que nosotros ya conocemos. Un paréntesis que se recalcó en el europeo es la denervación renal y que muy probablemente va a venir con una selección o con una indicación bien formal para este procedimiento, dado a la mejoría de los catéteres y dado a la mejoría de las técnicas. Es probable que esto venga y venga con fuerza y mejore las indicaciones para la hipertensión arterial resistente, pero que hoy en día recalcar que después de tener un esquema terapéutico acorde y después de haber descartado la pseudo resistente, lo que tenemos a la mano es los inhibidores de la aldosterona y que de ellos lo que contamos en el país es la espironolactona y que si me lo preguntan me quedo con Splenrenone dado a que tiene menos efectos adversos. Como les dije, cuando se compara la espironolactona y la espirinolona, nosotros podemos utilizar esta última a pesar de que tengamos niveles altos de potasio y que tiene cabida definitivamente en la hipertensión arterial no controlada y en la hipertensión arterial resistente. No quiero recalcar en estos estudios, pero que cuando se presentaron en París, el Rale que revivió a la espironolactona, que prácticamente nadie la escuchaba, salió a flote nuevamente con este estudio. El EFESU con puntos contundentes en muerte por cualquiera de las causas y disminución de riesgo de hospitalización con plerrenona. Posteriormente, el estudio énfasis que hizo disminuciones, sé que no es en el punto duro para la hipertensión arterial, pero si nosotros dejamos evolucionar la hipertensión arterial hacia donde nos va a llevar a la insuficiencia cardíaca o incluso a mayor número de reingresos por hospitalización y hasta incluso por mortalidad. Acuérdense que la hipertensión arterial es la enfermedad que más incapacita y nosotros debemos de atacarla a más temprana edad. En el mundial, en el europeo y que se celebró en conjunto con el Mundial de Cardiología, se presentaron 42 estudios, solamente 3 para hipertensión arterial. El primero de ellos, el Retrial Fry, que es un estudio francés donde buscó la reducción del tratamiento antihipertensivo en población adulta mayor de 75 años, 80 años, en pacientes que estaban en casa hogar o lo que denominamos en nuestro país ancianato, con una presión arterial sistólica menor de 130 milímetros de mercurio, donde un brazo iba a la discontinuación del tratamiento antihipertensivo y no se logró la significancia estadística. El otro estudio importante fue el Cardias 3, muy esperado, un estudio multicéntrico, donde se albergaron más de 250 centros, casi 800 pacientes, 796 para ser exacto, todos pacientes de alto riesgo cardiovascular, sometidos a las dosis de civelesirán a 300 y 600 miligramos a una sola dosis y donde se logró un impacto solamente de disminución de 5 milímetros de mercurio para la sistólica a 3 meses y donde no hubo significancia. Para los que les gustan los gráficos, ahí tienen los gráficos sin mayor impacto en estos pacientes. Cabe recalcar que eran pacientes de alto riesgo y todos tenían tratamiento terapéutico 3 y hasta 4 dosis de farmacología o de dosis óptimas para el tratamiento de la hipertensión arterial. El otro estudio es el de Baxdrostat, el BaxHTN, también un estudio multicéntrico donde participaron más de 270 centros
de distintos países donde esta droga, que es un inhibidor de la aldosterona sintetasa en hipertensión arterial resistente o hipertensión arterial no controlada, que fueron aleatorizados a 1 miligramo y a 2 miligramos, hizo una reducción de la presión arterial sistólica a las 12 semanas de 8,7 para la sistólica con 1 miligramo y de 9,8 para los 2 miligramos con una significancia estadística. Este resultado que les estoy mostrando acá es el corregido al final de los 12 meses cuando lo comparan y lo corrigen con el brazo placebo. Sin embargo, debo de hacer la acotación que cuando se inicia el estudio logran un impacto de reducción para la presión arterial sistólica en promedio hasta de 14,5 milímetros de mercurio para 1 miligramo y de 15,7 milímetros de mercurio para 2 miligramos cuando se comparan con placebo. Eso era lo que yo prácticamente y muy conceptualmente desde el punto de vista de hipertensión arterial les traía que nos dejó el europeo y el mundial de cardiología celebrado en Madrid. Muy puntual para no extenderme y dejarle los puntos a discutir al panel de expertos. Gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Aray. Excelente resumen. Creo que nos paseaste por lo más importante y lo que se discutió en el Congreso Europeo de Cardiología. Creo que puedes dejar de compartir pantalla. Excelente, excelente. Bueno, ahora a continuación vamos a estar hablando de qué nos dejó antiagregación. También esta antiagregación fue uno de los temas también bastante controvertido, hablado, discutido. Y bueno, me toca presentar al doctor José Abelardo López, quien ha venido estudiando desde hace mucho tiempo lo que es la antiagregación. Ha estado muy vinculado y creo que siempre en su conferencia nos ha hablado de antiagregación y creo que lo que estamos viendo ahorita, él lo había dicho en reiteradas veces de hace mucho tiempo. Así que el doctor José Abelardo es cardiólogo intervencionista, mi compañero en la Sociedad Venezolana de Cardiología Intervencionista, expresidente de la SOVESI. También actualmente jefe de servicio del posgrado de cardiología del Hospital Universitario de Caracas, quien nos va a hablar entonces qué nos dejó en antiagregación. Abelardo. Muchas gracias, Drupal, por la presentación. Realmente, uy, se me fue, ¿verdad? Realmente tenemos en esto de la antiagregación, estamos ya desde el año 96, 97, desde que empezamos el posgrado, desde el estudio CURE y desde posteriormente el estudio Plateau, el estudio Tritón, y todo esto lo hemos venido siguiendo a lo largo de estos últimos 25 años. Y cada vez que se presentan cosas en estos congresos, pues vemos que las cosas cambian. Pareciera que siempre todo está escrito en antiagregación y a cada rato, cada año que pasa, pues conseguimos cosas nuevas. Eh, la tendencia actual, a diferencia de lo que nosotros pensábamos hace 10, 15 años, que siempre estábamos pensando en que en las trombosis del stent tardías, porque poníamos stent que eran muy trombogénicos, los stent de primera generación, y de lo que nos decían los estudios de síndromes coronarios agudos, nosotros siempre pensábamos en terapias muy potentes, terapias antiplaquetarias duales muy potentes y por mucho tiempo, por 12 meses, por 24 meses. Pero lo que nos han dicho los estudios de los últimos 10 años es que realmente el riesgo isquémico alto lo vemos en el primer mes y vemos como esta línea morada, que es el riesgo isquémico, después del primer mes se cruza con el riesgo de sangrado y el riesgo de sangrado predomina después del primer mes sobre el riesgo isquémico. Y esto es algo muy importante porque esto es lo que lo que nos están dando los estudios actualmente.
Como vimos, desde el año 95, 96, como les dije, hemos seguido toda esta gran cantidad de estudios que tenemos aquí. Y los estudios últimos, de los últimos 5 años, MasterDAP, StopDAP, el TICO, el Twilight, el StopDAP 2, el, y el Ultimate y el TPAS, que son los que se presentaron el año pasado, todos están hablando a favor de terapias antiagregantes abreviadas, de un mes, de 3 meses, contra las terapias estándar. Y todos están dando por lo menos a que con la terapia estándar hay mayor sangrado. Algunos dan que hay mejoría con la terapia con monoterapia con ticagrelor. Otros simplemente lo que nos dicen es que es igual, pero con menos sangrado. Y por eso la tendencia moderna o la tendencia actual es a que pareciera que la terapia estándar hay que discutirla. Este último metaanálisis que presentó el doctor Balgimigli, lo podemos ver que están todos los estudios en donde se utilizó terapia corta, dual, de un mes o 3 meses, y después se dejó como una terapia con ticagrelor comparado con la terapia antiplaquetaria dual durante 12 meses. Y en este metaanálisis nosotros podemos ver cómo no hay diferencias en cuanto a eventos adversos, en cuanto a MACE, a eventos isquémicos. Hay una tendencia, inclusive estadísticamente significativa, rayando el 1 en 0,98, el intervalo de confianza, a favor de que hay menos mortalidad con la monoterapia con ticagrelor, dejada después del mes o después de los 3 meses, dependiendo de los estudios. Y hay siempre mayor sangrado con la terapia antiplacetaria dual, dejando la aspirina 12 meses. Por tanto, esto es lo que está de moda ahora y es lo que está en boga. Y se presentaron en el Congreso Europeo de Cardiología, en el Congreso Mundial, que tuvimos la fortuna de asistir. Vemos cómo hubo una gran cantidad de trabajos que se presentaron. Yo les voy a traer y les voy a presentar los más importantes: el Aquatic, el Dual ACS, también se presentó el Taylor Chip, se presentó el Neomin Set, el Target Fix y el DAP Shop con Cangrelor. Y bueno, vamos a ir presentando poco a poco cada uno de estos estudios. Eh, el primero que les voy a presentar es el Target First, porque el Target First va en coincidencia con lo que acabamos de hablar del metaanálisis Sidney de Valguimigli, en donde fue un estudio que se randomizó 1 a 1 al mes, pacientes con terapia con revascularización completa y síndromes coronarios agudos que tenían un bajo riesgo isquémico y que fueron todos tratados con intervención coronaria percutánea. Y estos pacientes, que se comparó 12 meses versus un mes de terapia antiplaquetaria dual y después se dejaron con monoterapia con P2Y12, estos pacientes, como les digo, y está aquí en rojo, tenían bajo riesgo isquémico y no tenían riesgo alto de sangrado. Quizás esta era la diferencia con respecto a los otros estudios que vimos previamente, que generalmente casi todos eran en pacientes con alto riesgo de sangrado. Estos son pacientes comunes, estándar, con riesgo normal y con tanto de sangrado como isquémico. Y fíjense cómo estos pacientes no tuvieron diferencias en cuanto al beneficio clínico neto de la terapia dual con aspirina versus monoterapia sola con P2Y12 después del mes, pero sí hubo un gran beneficio en cuanto a sangrado con el P2Y2 solo después del mes comparado con asociación con placebo. Y entonces las conclusiones es que en este estudio, el paciente que se revascularizaron completo, la terapia antiplaquetaria dual abreviada emerge como ser segura y efectiva estrategia en estos pacientes que son pacientes de bajo riesgo. Hubo una discusión en donde, que es esto que está aquí, que les presentó el doctor Gil Montalesco, que es una eminencia en todo esto de antiagregación. Fue el principal investigador de la COAS y del Tritón, y es una persona pues sumamente conocida. Y las conclusiones de él después de analizar este estudio y los análisis y metaanálisis de Baglioni que presenté anteriormente de monoterapia con ticagrelor es que
Lo primero es que un mes de terapia antiplaquetaria era mandatorio en pacientes de bajo riesgo, no solo en los de alto riesgo. La terapia o la estrategia libre de aspirina es posible después del mes y es lo que nos dejó este estudio. No hay casi evidencia para dejar aspirina sola, además mucho más evidencia para monoterapia con P2Y12 y monoterapia con ticagrelor después del mes. Y lo más importante que les quería decir aquí es esta recomendación final que él pone aquí, en donde dice, las recomendaciones actuales de la duración del DAP están obsoletas. Es decir, que él considera que las guías hay que modificarlas en cuanto a la duración de la terapia estándar. El otro estudio que les voy a presentar es el estudio Aquatic. El estudio Aquatic es un estudio bien diseñado para pacientes que han recibido anticoagulación o que tienen que recibir anticoagulación oral. Son pacientes crónicos que estén con más de 6 meses colocados y que tienen alto riesgo aterotrombótico. Se aleatorizaron a anticoagulación sola con placebo o anticoagulación con aspirina y los resultados de este estudio fue sorpresivamente que para riesgo isquémico, es decir, para punto eficaz primaria de muerte, infarto, ACV, embolismo sistémico, la anticoagulación sola con placebo fue mejor estadísticamente significativa con respecto a la anticoagulación con aspirina. Es decir, que la aspirina no nos estaba protegiendo tampoco de los eventos isquémicos. Y más aún, hubo menos muerte en el grupo de anticoagulación con placebo y con respecto al grupo de anticoagulación con aspirina. Y por supuesto, el grupo de aspirina sangraba más que el grupo placebo. Por tanto, este estudio fue concluyente para decir que la monoterapia con anticoagulante oral en pacientes, aunque tengan alto riesgo trombótico, cuando son crónicos de más de 6 meses de colocar un stent o son síndromes coronarios crónicos, esos pacientes solo deben recibir monoterapia con anticoagulación oral y este estudio lo confirmó plenamente. Otro estudio que se presentó fue el estudio Dual ACS, fue un estudio que se diseñó muy bien en, en Escocia. Era un estudio de la vida real en donde se aleatorizaban pacientes uno a uno, unos a 3 meses de terapia antiplaqetaria dual versus otros a 12 meses de terapia antiplaqetaria dual. El seguimiento era por lo menos en 15 meses. El resultado primario que se estaba buscando era mortalidad a los 15 meses. Y el problema de este estudio fue que se tuvo que suspender con la pandemia del COVID. Entonces, fue un estudio que fue incompleto, que no fue terminado. Pero a pesar de que no fue terminado, no se demostraron diferencias en los dos grupos en cuanto a mortalidad, pero tampoco se demostraron diferencias en cuanto a infarto de miocardio, trombosis del stent, y sí hubo una tendencia a mayor sangrado eh, fatal y no fatal en el grupo de la terapia a 12 meses. Es decir, que sigue confirmando que una terapia a 3 meses puede ser igual y puede tener iguales resultados que una terapia a 12 meses. Esto es lo que vemos aquí en las conclusiones y igual plantean en la discusión del Dual ACS que las guías probablemente a futuro se tienen que reunir, ya que la estrategia de desescalación de la terapia antiplaquetaria ya ha sido probada y reduce riesgo de sangrado, y reduce los beneficios clínicos netos y aparentemente también puede reducir mortalidad. Otro estudio también sorprendente fue el NeoMinSet, fue un estudio hecho en Brasil, presentado por el doctor Pedro Lemos del Hospital Albert Einstein de Sao Paulo de Brasil, en donde simplemente prácticamente el paciente solo recibía, o un grupo de pacientes recibían solo monoterapias con P2Y12 potentes, es decir, ticagrelor o prasugrel, y solo recibían aspirina 4 días. Es decir, que la terapia antiplaquetaria dual de la rama de monoterapia solo tenía 4 días de aspirina versus la rama de la terapia antiplaquetaria dual con inhibidores P2Y12 potentes más aspirina, que es la terapia estándar por 12 meses. Y
los resultados de este estudio también nos presentan que no hubo diferencia, que hubo una tendencia a menores eventos con la terapia antiplaquetaria dual, pero no hubo diferencias estadísticamente significativas, como ven la P es de 0,11, y tampoco hubo una tendencia clara de la monoterapia como menor riesgo de sangrado. Es decir, que este estudio, aunque uno no puede concluir de quitar la aspirina de lleno, todo hasta ahora todo apunta a que hay que mantener la aspirina el primer mes, pero este estudio nos da todavía inclusive más seguridad a que nosotros pudiéramos suspender inclusive la aspirina antes a la hora de un sangrado, a la hora de que el paciente tenga alguna complicación. Y fíjense que en la discusión que hizo el doctor Deepak Bhatt, que es un muy conocido, es el director actualmente del Hospital de Mount Sinai, es alumno del doctor Valentín Fuster, él plantea en la discusión del Neominset que la duración de la terapia antiplaquetaria dual es un tópico de debate actualmente, que la desescalación de las P2Y12 a monoterapia con ellos en vez de aspirina, a 3 a 12 meses, pues es lo que se debe discutir. Es lo mismo que habíamos hablado antes. Y que se puede crear una terapia individualizada basada en el riesgo isquémico, el riesgo de sangrado, y no en las lesiones, el número de lesiones o el número de stent. Otro estudio que se presentó en los Life Breaking Trials fue el estudio Parthenop. Es un estudio bien interesante porque es un estudio en donde evalúan el riesgo isquémico alto y bajo. Y fíjense cómo un score DAP, que acuérdense que el score DAP es un score para evaluar riesgo isquémico. Si el score era menor de 2, es decir, un score DAP bajo, los pacientes crónicos solo se les daba terapia antiplaquetaria dual por 3 meses y los síndromes coronarios agudos solo se les daba terapia antiplaquetaria dual por 12 meses y después se dejaba con aspirina. En los pacientes con alto riesgo isquémico, con un alto DAP score, estos pacientes se dejaban por 24 meses con terapia antiplaquetaria dual versus comparado con la terapia antiplaquetaria dual estándar de 12 meses, como dicen las guías. Y fíjense que aquí, si ustedes ven la curva, en los primeros 12 meses no hubo diferencia en el grupo de bajo riesgo isquémico ni en el grupo de alto riesgo isquémico. Y después de los 12 meses hay una separación en donde en los pacientes que tenían alto riesgo isquémico y se dejaba por 24 meses la terapia antiplaquetaria dual, tenían un beneficio. Este estudio entonces lo que nos da es a entender que los pacientes con alto riesgo isquémico nosotros pudiéramos mantener terapias antiplaquetaria dual más allá de 12 meses y pudiéramos tener beneficios. Otro estudio que se presentó fue el DAP-SHOP-AMI. El DAP-SHOP-AMI fue un estudio para evaluar el cangrelor en pacientes con shock cardiogénico. Una de las cosas que se plantea en los shocks cardiogénicos es que si nosotros damos antiagregantes muy potentes endovenosos, nosotros pudiéramos lograr un mejor flujo, no TIMI 1, TIMI 2, sino un flujo TIMI 3, y de esta manera el paciente recuperarse mejor después de la revascularización de la arteria culpable en el shock cardiogénico. Y por eso es que se hizo este estudio con cangrelor, 605 pacientes aleatorizados, unos a cangrelor y otros a ticagrelor, con dosis de carga habitual como se hace habitualmente. Una de las cosas que llama la atención es el punto final primario del laboratorio, en donde vemos cómo en el momento del cateterismo con la administración de cangrelor, el 100% de los pacientes estaban con inhibición plaquetaria de 100%, en cambio con ticagrelor, a la hora inclusive después del cateterismo o de la angioplastia, solo el 42% todavía tenía una inhibición total de las plaquetas. Por lo tanto, se demuestra que el cangrelor es muy potente. Lo que no se logró demostrar en el estudio fue disminución de mortalidad, ya que vemos que aquí la diferencia no fue estadísticamente significativa, pero sí hubo una disminución con el cangrelor de reinfarto y también una disminución de la trombosis del stent. Cuando se hizo la discusión, que la hizo el doctor Christian Ham de Alemania,
él plantea varios mensajes, plantea primero que, bueno, el cangrelor, por supuesto, es un fuerte antiagregante, tiene un efecto potente, evita la trombosis del stent, fue consistente eso en todos los grupos y no hubo un aumento de sangrado relevante, pero no hubo cambios en la mortalidad se mantuvo en el shock cardiogénico mayor de 40%. Plantea que probablemente las guías le sigan dando una indicación 2B y bueno, que hay que evaluar costo porque es un medicamento muy costoso. Otro estudio que también se presentó en los Late Breaking Trials y que es bien interesante porque lo podemos aplicar a nuestro medio, a los hospitales públicos en donde no tengamos disponibilidad de ticagrelor, es este estudio, el TACLOT. Fue un estudio hecho en Pakistán y el objetivo del estudio fue precisamente eso. En Pakistán no hay ticagrelor y ellos no pueden usar ticagrelor. Entonces ellos querían ver si usando una dosis de clopidogrel doble de 75 dos veces al día eh, durante un mes se podía equiparar con usar ticagrelor durante un mes en 2.200 pacientes que ellos aleatorizaron. Y fíjense que fue un estudio bien interesante porque al mes los resultados fueron similares en cuanto a incidencia de eventos, es decir, que ellos plantean que es factible usar clopidogrel dos veces al día cuando no tenemos ticagrelor y que eso va a hacer que se pueda pues comparar los dos grupos. Pero fíjense que con ticagrelor a los 7 días y a los 14 días el ticagrelor fue mejor que el clopidogrel dos veces al día y eso se equiparó a los 30 días de seguimiento. Por último, les voy a presentar dos conclusiones de conferencias que para mí fueron muy importantes, que fueron como conclusiones de todo esto que estamos hablando. Uno fue la conferencia del doctor Gil Montalescu de estrategia de pretratamiento y la llamó eh, eh, quién, cuándo y cómo. Es decir, eh, en quiénes vamos a dar pretratamiento, cuándo y cómo. Y él plantea entonces los dos escenarios, el STEMI y el no STEMI, es decir, el infarto con elevación del ST y el sin elevación del ST. Y fíjense cómo en los pacientes con STEMI, él sí plantea que nosotros podemos dar la precarga con el primer contacto médico basado en el estudio Atlantics y plantean, por supuesto, la precarga habitual. En los pacientes sin elevación del ST, él plantea que no se debe dar una estrategia de pretratamiento, en quienes pues no se debe dar pretratamiento a los pacientes que van a una intervención coronaria percutánea en las próximas 24 a 48 horas, cuando el tratamiento va a depender del tiempo de la angioplastia y el cómo sería solo dar en los pacientes en donde después de las 48 horas sigue habiendo un retardo en la angiografía, o uno piensa que la angiografía se va a demorar más de 48 horas, entonces ahí es que uno pudiera dar precarga, pero él plantea que solo si nosotros tenemos el diagnóstico bien preciso de que es un síndrome coronario agudo sin elevación del ST. Si hay dudas, tampoco nunca dar la precarga, a pesar de que no se le vaya a hacer un cateterismo tempranamente. Lo otro que plantea él en esa conferencia es que deberían de ser pacientes con bajo riesgo de sangrado. Tampoco se le debería dar precarga a síndromes coronarios sin elevación del ST con alto riesgo de sangrado. Y por último, este gran debate. Esto fue de verdad fascinante y los que se puedan meter a evaluar estas conferencias completas, yo se los sugiero que se metan en la página de la Europea, de la Sociedad Europea de Cardiología y las vean. Esto fue un debate entre Robert Beer, perdón, que es el de Dublín, que es el chairman de las guías de síndromes coronarios agudos de las europeas, y contra el profesor Marco Valguimigli, que es uno de los que han hecho, que diseñó el MasterData, el que ha hecho todos los estudios en comparaciones últimos, y el que hizo el metaanálisis de la monoterapia de ticagrelor a 1 a 3 meses versus la terapia antiplaquetaria dual. Y la verdad que fue una discusión fascinante en donde el doctor Beer, que estaba a favor,
porque es el que hizo las guías de la terapia antiplaqutaria dual por 12 meses. Él plantea que, bueno, que ya en las guías se hicieron algunas modificaciones, que se dio una indicación 2A para pacientes con terapia antiplaqutaria dual a 6 meses, que hay una indicación 2B para el mes de tratamiento y que en las guías americanas todavía persiste el año de terapia antiplaqutaria dual, pero plantean en las guías también con una indicación 1A que pudiera darse terapias más cortas en pacientes, en determinados tipos de pacientes. Pero cuando discute y va el contra el doctor Valgrimigli, pues bueno, él prácticamente con todas las evidencias nuevas destruye a las guías actuales, dice que ese término de default, que sería un término así como una terapia antiplaqutaria predeterminada por 12 meses que tienen las guías, él dice que eso hay que eliminarlo, que eso no tiene sentido, ese término de default. Plantea que en las guías americanas, pues esta indicación 1A es la que debería de predominar, que es en los pacientes con síndrome coronario agudo que toleran la terapia antiplaqutaria con ticagrelor, la transición a monoterapia de ticagrelor de más de un mes. Es lo que debería ser útil porque reduce el riesgo de sangrado y que esto es lo que debería ser la indicación 1A y que se debería eliminar el término de default. Y entonces él plantea que esto hay que discutirlo, que esto no puede seguir así, que los pacientes con alto riesgo de sangrado, pues hay que plantear que hay que dar la terapia antiplaqutaria dual por 1 a 3 meses y que en los pacientes que no tengan alto riesgo de sangrado también, por lo menos hay que dejarlo 3 meses porque ya hay suficiente evidencia de que eso disminuye el sangrado. Por tanto, ¿hacia dónde vamos con todos estos estudios nuevos del europeo de cardiología y con los que ya teníamos antes? Bueno, primero a que confirma que la precarga en los síndromes coronarios agudos con elevación del ST parece que se debe de mantener y que la precarga en los síndromes coronarios agudos sin elevación del ACT no se debe de dar, excepto en aquellos pacientes que tengan bajo riesgo de sangrado, alto riesgo isquémico, que no se les vaya a realizar angiografía coronaria en las próximas 48 horas y que además se tenga que un diagnóstico certero, que en eso serían los que se pudieran precargar. Lo otro es que yo creo que quedó bastante claro en este síndrome, en este Congreso Europeo, que la terapia antiplaqutaria dual está obsoleta en cuanto a la duración de 12 meses y que se deben de reunir los expertos para cambiar esta duración. Y pareciera que la aspirina tiende a desaparecer en la terapia a largo plazo, inclusive en los pacientes con alto riesgo isquémico, ya que pareciera que las monoterapias con clopidogrel, con ticagrelor o con anticoagulantes en aquellos pacientes que necesiten anticoagulación, pareciera que o la tendencia es a que eso parece que va a ser lo mejor. Muchas gracias y nos abrimos a la discusión entonces. Excelente, Abelardo. Y bueno, yo que he visto tu conferencia, tú venías hablando de esto desde hace mucho tiempo. Así que, bueno, ya vamos a abrir un espacio para la discusión. Quiero presentar a el panel de expertos, el doctor Exxon Hernández, cardiólogo electrofisiólogo, egresado de Ascardio, director del Hospital Universitario Luis Gómez López. Es uno de los profesores de posgrado de cardiología, electrofisiología, y también el doctor Martín Velarde, cardiólogo clínico, miembro titular de la Sociedad Venezolana de Cardiología, expresidente de la filial Zulia de la Sociedad Venezolana de Cardiología. Así que bueno, tenemos ya por ahí varias preguntas en el panel para comenzar la discusión. Comenzamos con hipertensión arterial. Vamos a hablar con hipertensión arterial. Exxon y Martín, no sé si tienen Hola, alguna. sí, tengo un comentario. ¿Me oyen? ¿Me ven? Sí, sí, perfecto. Sí, no, muy buena la presentación de José Gregorio y de verdad que estaba reflexionando que fíjate que hace poco nos enteramos de unas estadísticas donde la mortalidad por enfermedad coronaria en el mundo ha disminuido. Significa que los residentes de la puerta, desde el dolor al pecho, dolor torácico, hasta la sala de hemodinamia o a la cama del hospital, lo estamos haciendo bien.
O sea, los residentes lo están haciendo bien, el interno lo está haciendo bien, el hemodinamista lo estamos haciendo bien y el cirujano probablemente. Sin embargo, no disminuyó la insuficiencia cardíaca ni por hipertensión arterial. Entonces, algo estamos haciendo mal. Ya José Gregorio dijo que un 40% de la población venezolana tiene hipertensión arterial y solamente tenemos un control del 20%. Significa que tenemos que ir más allá. Lo primero que tenemos que hacer, fíjense que en el europeo se lanzaron nada más dos fármacos, lo nombró el doctor Aray, el Bactrostat y el Silebesiran, dos medicamentos, uno vía oral y uno inyectado de forma subcutánea, pero para hipertensión resistente, no fue de primera línea. Veo muchos residentes conectados y quiero que nos enfoquemos que de primera línea siguen siendo, tanto en la guía del 2020, la del 2023, la del 2024 y la del 2025, es IECA o ARA de primera línea combinado con calciotagonista o diurético. Esa es la línea de acción. Si una vez que se logren las dosis mayores de los tres, si no se logra controlar al paciente, a este paciente tenemos que descartar, aparentemente tiene una hipertensión resistente aparente. Y tenemos entonces que hacer lo que tenemos que hacer para evitar lo que está pasando. Uno, investigar si el paciente se está tomando los medicamentos, los fármacos a dosis adecuadas y se lo está tomando. Para eso hay que investigar al familiar, para eso hay test de adherencia y test de persistencia. Dos, las dosis adecuadas. Tres, que los fármacos sean de buena calidad, ya José Gregorio lo dijo. Cuatro, que las modificaciones e intervenciones del estilo de vida se estén cumpliendo. El ejercicio, la pérdida del peso, la disminución del consumo de sal, la disminución del consumo del alcohol. Y lo otro, confirmar por mapa, o sea, por monitoreo ambulatorio de presión arterial o por AMPA, que es la automedición de la presión arterial en el hogar, que el paciente de verdad no tenga una hipertensión de bata blanca. Entonces tenemos que investigar para saber si el paciente de verdad es verdaderamente resistente. Si el paciente tiene hipertensión resistente, ahora vamos a la cuarta línea. La cuarta línea, no tengan duda que es los antagonistas receptor mineralocorticoides. ¿Cuáles son? La espironolactona o la esplenolona. Esa es la cuarta línea. Si ahí el paciente no se controla, vamos a un especialista de hipertensión, y ahí vienen varias cosas, vamos a usar que si clonidina, vasodilatadores directos, beta bloqueantes, o vamos a la denervación. Entonces tenemos que hacer bien, investigar esa primera parte y cumplir esos requisitos para que logremos disminuir la mortalidad en la hipertensión arterial. Perfecto. Doctor Exxon. Creo que tienes Tiene el audio. el Por ahí micrófono. tenés una pregunta, Drúbal. Sí, sí, creo que el doctor Exxon estaba haciendo un comentario, tiene el micrófono apagado, creo. Sobre No. una pregunta sobre la Sí, finerenona. sí, Sí, bueno, ahí, Félix Amarista que está haciendo una pregunta desde la isla de Margarita con la filerrenona. Debo de sí. decirle a Félix, saludo, primero un gran abrazo. La filerrenona sí está en las guías, solo que está en las guías de los primos hermanos japoneses para insuficiencia cardíaca. Creo que a la filerrenona le está faltando espeso en cuanto a evidencia de estudio, pero como tú dices muy bien en la pregunta, es un excelente fármaco y que probablemente está muy bien tolerado. Lo único es que hay que tener mucho cuidado con la filtración y la tasa de filtración porque está contraindicada por debajo de 20 miligramos sobre de mililitro. Y lo otro es que hay que tener mucho cuidado con el nivel de potasio con la filerrenona. Es lo único, pero sí está en las guías. Este, Sí. José Gregorio, yo tengo mi opinión sobre la finerenona. Ujú. Me parece que es muy mal antihipertensivo. Primero, tiene una vida media corta, muy Corta. pequeña, 2 a 3 horas. Y eso no lo Sí. queremos ninguno en Sí, eso hipertensión también. arterial. Muy Sí, bueno porque para la insuficiencia cardíaca. polifarmacia, normalmente el paciente no tiene No, adherencia al tratamiento. sí, Es no, correcto. no tiene cabida, es una molécula muy débil para bajar la presión arterial. Eso lo hace bueno para la insuficiencia cardíaca que aquellos pacientes que tienen hipotensión arterial. Y en el programa de finerenone, que es el Moonraker, que trae todo, no está ningún estudio para hipertensión arterial. Está para diabetes, enfermedad renal, preservada, Correcto. en todo el espectro de la enfermedad renal, la refracción de inyección, más no en Sí, hipertensión. No tiene sí, o cabida. sea, yo le La estoy que tiene respondiendo cabida a... es la hexacerenona, que es la que está aprobada en Japón, que es de Daiichi, y tiene una Bueno, vida media larga, tan larga bueno. como el espironolactona. Lo que pasa es que Feli pregunta por qué no está en la guía. Yo le Sí, dije que sí porque están No, en no la está en la guía, pero en guía. la guía japonesa.
Sí. Bueno, No sé si la guía el japonesa doctor, tampoco debe estar, porque es la hexacerenona la que está aprobada por ellos, porque ella es de Daiichi Sankyo. sí. Entonces, esa es la molécula y tiene 24 horas de vida media, la hexacerenona. La finerona, vida media muy corta, no tiene cabida. No sé si Nunca se va a estudiar. hemos mejorado el audio del doctor Exxon. Edson, No, no logramos escucharte, Exxon. Bueno, mientras continuamos y vemos si podemos solucionar el problema técnico del audio, hay muchas preguntas. Quiero agradecer, de verdad que ha sido una participación bien buena, bien interesante, alrededor de unos 202 participantes a este momento. De verdad que agradecer a todos por estar aquí. Abelardo, el doctor Félix Sánchez dice, a pesar de las guías de 12 meses, ¿estamos autorizados a la doble integración corta o a los 12 meses? Es decir, porque es que se está hablando de muchos escenarios. Entonces, ¿cómo normalizar, cómo decir esto es lo que hay que hacer o poner las guías, que son guías, al final son guías, pero cómo hacer para individualizar cada escenario? Bueno, mira, vengo hablando hace tiempo de lo que lo que se dice ahorita o se llama ahorita como terapia personalizada. Y es que yo creo que como se Sí, viene hablando hace tiempo, uno tiene que evaluar al paciente en particular. Yo creo que lo que no podemos hacer es que utilicemos las guías como un patrón fijo en donde hay que antiagregar a los pacientes 12 meses fijo porque no está bien, porque ya hay una cantidad de evidencia, sobre todo en los pacientes con alto riesgo de sangrado, en donde va mejor con un mes o 3 meses de terapia antiplaquetaria dual. Entonces yo creo que por lo menos hasta a luz de hoy, si el paciente tiene alto riesgo de sangrado, o tiene si tiene muy alto riesgo de sangrado, uno debería de hacer una terapia antiplaquetaria dual a un mes y sí, después dejar con una monoterapia con ticagrelor en pacientes que tengan también alto riesgo isquémico. Y los que tienen alto riesgo de sangrado, no muy alto riesgo, dejarlo 3 meses. Pero yo creo que más de ahí en los pacientes que tienen riesgo de sangrado, con toda la evidencia que tenemos ahorita actual, a pesar de lo que digan las guías, yo creo que no se justifica dejar pacientes con terapia antiplaquetaria dual y alto riesgo de sangrado. Ya veremos qué dicen las guías después con los pacientes de riesgo estándar, es decir, los que tienen riesgo bajo de sangrado y riesgo bajo isquémico, que yo creo que también estos pacientes probablemente las guías bajen a 6 meses, pero bueno, eso sí no lo sabemos hasta que lo decidan, pero pareciera que hacia donde vamos es a hacer a terapias más cortas y fíjense el resultado del estudio Aquatic que llama tanto la atención y que no cuadra eso de que con la aspirina el paciente tenga más eventos isquémicos. Y es que desde hace mucho tiempo eso se viene diciendo, o sea, el sangrado mata, pero no mata por el sangrado mata es porque los pacientes se infartan más, hacen más insuficiencia sí, cardíaca y se mueren es por un problema cardiovascular por el sangrado, no por el sangrado. Entonces hay que tenerle cuidado al sangrado. Y si nosotros tenemos hoy en día monoterapias con P2Y2 potentes, con ticagrelor, que podemos dejarlas para proteger la parte isquémica, oye, yo creo que dejarla asociada a la aspirina no tiene mucho sentido. Y además esto es lo que dice el metaanálisis que hizo Valguimigli, que la monoterapia con ticagrelor está demostrando que disminuye también mortalidad. Entonces, ¿por qué disminuye mortalidad? No ha demostrado que mejore la parte isquémica. Disminuye mortalidad es porque baja el sangrado. Y disminuye la mortalidad por el sangrado que produce evento isquémico. sí, sí. Mira, hay una pregunta aquí de la doctora Andrea Robaina. Saludos, presidenta de la SOESI. Dice, excelente Abelardo, ahora en nuestra realidad. ¿Qué opinas de precargar a los pacientes en el ingreso a la emergencia de los centros públicos donde no cuentan con hemodinamia? Es decir, llega un paciente a la sala de emergencia, a hospitalización de nuestra sala, que muy probablemente la hemodinamia sea al egreso de este paciente. ¿Qué hacer porque hay hay muchos residentes de posgrado aquí y tenemos que darle una directriz? Entonces, ¿qué hacer con estos pacientes?
Bueno, mira, eso es un punto de discusión grande. Eh, lo que está ahorita autorizado por las guías es que esos pacientes tú los puedes precargar. ¿Por qué? Porque, bueno, por la supuesta protección que le puedes dar, ya que no va a ir a hemodinamia con la precarga. Sin embargo, yo no sé si esto se va a mantener en el tiempo, porque los resultados cada vez que salen siguen diciendo el problema del sangrado y siguen diciendo que la precarga en estos pacientes, el paciente sangra más y no se beneficia. Hay un registro que se presentó el año pasado de una gran cantidad de pacientes en donde se evaluaron los que se precargaron después de 48 horas, o sea, que se le hacía el cateterismo después de 48 horas, o sea, tardíamente los que se precargaron y los que no se precargaron y no se encontraron beneficios desde el punto de vista isquémico y se encontró mayor sangrado. Eso es lo que ha dado también el estudio ACOA, eso es lo que han dado, eso es lo que dio el registro sueco. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, de momento hay que hacer lo que dicen las guías, que es una indicación 2B en donde puedes precargarlo. Y yo creo que en la actualidad todavía nosotros deberíamos de precargarlo. Yo creo, eso es una opinión personal. Creo que a futuro probablemente esto también vaya a cambiar. Sí, totalmente de acuerdo, totalmente. Martín, hay una pregunta, no sé si el doctor Edson ya recuperamos audio. Yo estoy tratando de hablar, pero ahora sí. Ahora Listo, sí, doctor, se ahora escucha sí, doctor. perfecto. Por fin. Bienvenido, bienvenido, bienvenido. Ese fue el doctor Aray que me bloqueó, yo sé. Doctor Exxon, mire, aquí hay una pregunta bien interesante desde Anaco, desde Anaco. Dice, bueno, viene hablando muy probablemente de la hipertensión arterial, cómo se diagnostica, cómo una entidad en el futuro próximo dice debe cambiar, ya que el diagnóstico es numerológico, pero dice algo bien importante. La aldosterona como responsable de hipertensión resistente y hay una manera fácil de ubicarnos en ese contexto y es con la determinación de los electrolitos tanto en sangre como en orina. Por ejemplo, la hipertensión arterial es aldosterona dependiente y habla también en relación a lo que los pacientes con beta bloqueante de aldosterona serían más efectivos. Entonces, ¿qué papel juega aquí la aldosterona en todo esto? No, es que por supuesto que la aldosterona es el precursor. Acuérdense que viene todo el ciclo de la angiotensinógena, y al final termina la aldosterona. Precisamente, ¿qué es lo que están haciendo los nuevos estudios? Tratar de bloquear la aldosterona. Pero la aldosterona es la responsable por la retención de agua, retención de sal y de hipertrofia, que es el proceso inflamatorio. Entonces, los estudios que se hicieron en precursores no funcionaron. Los nuevos medicamentos que están saliendo, como bien lo dijo José Gregorio, que fue decir y el Valdosta, son medicamentos que se están usando para bloquear la síntesis, tanto por una inhibición de un ARN como síntesis de una enzima convertidora para producir aldosterona. Es decir, la aldosterona es la responsable. Si era el hiperaldosteronismo primario o secundario, sabemos que la aldosterona es el culpable de todo este proceso. Por eso que los nuevos medicamentos van siendo más selectivos que los IECA o los GRAS, porque son más determinantes de una enzima o de un ARN mensajero para que actúe en el hígado para evitar la producción de la aldosterona. Es así, totalmente. Mira, aquí hay una pregunta, Abelardo dice, clopidogrel sin estudios genéticos como monoterapia en nuestra realidad país, en pacientes revascularizados. Sí, bueno, hay pequeños ensayos, creo que la doctora Susana Blanco era líder de un estudio de polimorfismo genético en clopidogrel, se hizo varias determinaciones, pero sin embargo, el clopidogrel como monoterapia, ¿tú cómo lo ves? Yo creo que No, es que fíjate, es cierto lo de la resistencia a clopidogrel, lo del problema de polimorfismo genético con clopidogrel, pero todos los estudios que se hicieron eh, eh, haciendo estudios y evaluando la resistencia a clopidogrel o no evaluándola, no dieron ningún beneficio. O sea, pareciera que en la vida real, ¿ok?
y en los trabajos reales esa resistencia al clopidogrel pues no Sí. afecta los puntos duros de trombosis, de muerte, de infartos, ¿ok? Porque en los estudios que se han hecho evaluando resistencia o no a clopidogrel y haciendo cruces y todo eso, ninguno ha dado disminución de mortalidad. Entonces, seguimos con que el clopidogrel se puede utilizar como monoterapia y de hecho en los estudios, el STOP-DAP2 y todos los estudios que se han hecho con clopidogrel se puede utilizar y han dado buenos resultados comparándolo con la terapia antiplaquetaria dual, resultados muy similares. Lo que sí pareciera es que la monoterapia con ticagrelor en los síndromes coronarios agudos, no en los crónicos, sino en los agudos, parece tener beneficio con respecto a la monoterapia con clopidogrel, probablemente porque es más potente y porque quita ese problema de la resistencia a clopidogrel, ¿no? Totalmente de acuerdo. Eh, Bueno, gracias al doctor Aray que ha ido respondiendo porque ha habido muchas preguntas en este panel de discusión, pero fíjate que aquí se habla sacubitril valsartán en eso, hipertensión quisiera resistente. responder sobre eso. Sí, sí, sí. Bueno, resulta que no hay todavía una guía formal, una recomendación formal, pero los estudios están ya próximos probablemente a responder a esa pregunta. Ya hay unos estudios que se están Están rodando. en fase de publicación de utilizar la combinación del sacubitril/valsartán en los pacientes con hipertensión resistente. Yo quería, Exxon, hay una agregar pregunta algo. que nos hicieron desde Margarita, un gran amigo, sobre la finerenona. Y quería recordarle que en el 2015 se publicó un estudio que fue el estudio ART Heart Failure, el ART-HF, que fue uno de los pocos estudios cabeza a cabeza para medir el efecto de la finerenona con diferentes dosis versus esclerenona y espironolactona. Y finerenona no fue superior a esclerenona. Por Y eso es dio que más la esclerenona hiperpotasemia. sigue Y teniendo hubo su más efecto hiperpotasemia, Exxon. Más importante en el manejo de la hiperpotasemia. hipertensión arterial y de la insuficiencia cardíaca. Excelente. Hay otras preguntas. ¿Se puede utilizar espironolactona, enfermedad renal crónica, con criterio de terapia de reemplazo renal? Bueno, yo le Ahorita contesté salió el ahí estudio que, Alchemist y no dio resultados, no dio buenos resultados. Publicado ahorita este mismo año, el Alchemist. Y la espironolactona no fue bien en pacientes en diálisis. por eso le contesté allí que probablemente ahí el reemplazo renal es la terapia que hay que hacer. Perfecto. Y ahí no va a responder nada. Exacto. Totalmente de acuerdo. Bueno, Hay ha una sido pregunta, Asdrúbal, sí, disculpa, que sí, la sí, sí, doctora sí. Xiomara ha hecho varias y no le hemos contestado. Vamos a contestar. ¿Qué niveles superior de potasio manejan para no usar la espironolactona? Bueno, realmente el punto de corte, parece que se hubieran puesto de acuerdo, es Sí, 5 equivalentes por litro. En el Rails fue 5, en el EFESO fue 5, en el énfasis fue 5, pues en el 5. TOPCAC 5. Entonces, más o menos 5 equivalentes por el litro de potasio, hasta ahí, hasta 5. O sea, mayor o igual a 5 no se puede indicar. Ahora, si está bajo el tratamiento y podemos llegar hasta 5.5 y ahí depende del paciente, podemos ver si bajamos la dosis a la mitad o lo omitimos a criterio del médico tratante que conoce. Gracias, Totalmente. Martín. Te están Gracias. contestando ahí, Excelente. Xiomara. Gracias, Martín. Sí. Excelente. Bueno, fíjense que ya tenemos que ir declinando. Ha sido una jornada muy bonita, muy provechosa académicamente. ¿Cuáles son las consideraciones finales, tanto para el panel y para los expositores, para ya culminar con esta jornada? Bueno, yo quisiera agregar que uno, lo que decía José Gregorio, primero la prevención y la guía americana, que más bien fue la novedad del 2025, lo que está es bajando el umbral de diagnóstico de alteraciones de la presión arterial para tomar decisiones más tempranas. Y los nuevos medicamentos son en fase 3. Esos nuevos medicamentos son en fase 3. Totalmente de acuerdo. Martín, Bueno, no, pues excelente todo. Creo que José Gregorio explicó todo bien. Y bueno, el mensaje es eso, el diagnóstico precoz, el buen tratamiento, el buen screening del paciente hipertenso.
Excelente. Doctor Aray, Bueno, estoy contestando aquí una pregunta, pero creo que realmente para hipertensión arterial hay que bajarle las herramientas a los muchachos y a los médicos de primera línea. Creo fehacientemente que simplificar las guías para el diagnóstico y el tratamiento de la hipertensión arterial o para la hipertensión arterial, creo que es clave porque es una enfermedad de muy alta casuística, así como lo indica la prevalencia. Ellos son los que tienen que tener las herramientas diagnósticas y terapéuticas para que no nos lleguen a nosotros con las complicaciones no solamente anatómicas y fisiológicas, que prácticamente se tornan irreversibles. Hay que instalar tratamiento lo más precoz posible, muchas cuando gracias. se diagnostica, ¿no? Abelardo. Bueno, nada, yo creo que el mensaje final en cuanto a integración es que nosotros hemos mejorado mucho en la parte de hemodinamia, la intervención, los stent de tercera y cuarta generación prácticamente no se trombosan, la trombosis es mínima. Además de que el uso de las terapias de imagen o de las técnicas de imagen hacen que los estén pues queden todavía mejor implantados y posicionados, por lo cual yo creo que hoy en día nosotros tenemos que tenerle más miedo al sangrado que al riesgo isquémico, porque está demostrando todos los estudios que el sangrado produce eventos isquémicos y el sangrado mata. Por lo cual creo que evaluar el riesgo de sangrado en estos pacientes es sumamente importante para tomar determinaciones en cuanto a no seguir un parámetro default, como dicen las guías, predeterminado, sino que cada paciente en particular puede tener un tipo de terapia antiplaquetaria dual o monoterapia, dependiendo de su riesgo isquémico y de su riesgo de sangrado. Gracias, Abelardo. Excelente discusión se fomentó esta noche en este webinar que nos dejó las guías europeas 2025. Quiero agradecer a Grupo Leti y a la línea cardiometabólica Cardiomet por siempre estar a la vanguardia, siempre estar presto a la educación médica continua y abrir estos espacios de discusión que siempre hacen mucha falta para poder entonces estar actualizado con todo lo nuevo en el tema de cardiología y la parte metabólica. Así que los invito, uno, a que puedan entrar a lo que es la cuenta de YouTube, que se están subiendo diariamente todos los videos que se produjo allá en el Congreso Europeo de Cardiología y estén pendientes también porque vienen otros webinars en relación a lo más importante de este Congreso. Así que bueno, muchas gracias a todos y bueno, saludos y los esperamos próximamente.